manera expresa revela que, entre otras de nuestras atribuciones constitucionales, debe estar la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos y garantías constitucionales de nuestro país. Igualmente, tomando en cuenta el artículo 13 de nuestra Constitución, que expresa de manera clara e inequívoca que el espacio geográfico venezolano es una zona de paz. Hemos querido el día de hoy pronunciarnos de manera oficial en relación a una gravísima denuncia realizada el día de ayer por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, en relación a una intentona golpista que fue afortunadamente develada por los organismos de inteligencia y que ha permitido en este aspecto evitarle a nuestra nación un baño de sangre, una espiral de conflictividad que ya conocimos en el pasado, y quisiera brevemente referirme a ello como algo que nunca, como patriotas, como ciudadanos, como funcionarios, como venezolanos en el ejercicio de nuestra ciudadanía y de nuestra política, debemos repetir, como fueron los sucesos aciagos del 11, 12 y 13 de abril del año 2002. Venezuela vivió recientemente esa amarga experiencia. Fue derrocado un gobierno constitucionalmente electo, como lo fue el del presidente Hugo Chávez. Se utilizaron francotiradores que fueron colocados en 2 hoteles en el centro de Caracas, que ocasionaron varios muertos, para justificar posteriormente los militares que estaban involucrados en ese golpe de Estado, el derrocamiento de un gobierno constitucionalmente electo. Esa experiencia la vimos por secuencia, posteriormente un ciudadano, un sujeto que nadie eligió, que nadie le dio atribuciones legales y constitucionales para dirigir la nación, se autojuramentó en el Palacio de Miraflores, y su primera acción dictatorial fue disolver todos los poderes legítimamente constituidos y, según esa propia aberración, destituir de sus cargos inclusive a los miembros de la Asamblea Nacional, en el cual nos encontrábamos nosotros en aquel tiempo, ya detenidos en los calabozos de la DICIP, porque violando inmunidad parlamentaria, violando derechos constitucionales, nos tocó pues también ser presos en esa oportunidad, producto de una acción totalmente criminal que causó decenas de muertos, heridos y un daño irreparable a la República. Nadie quiere en este país que hechos como ese se repliquen, pero voy un poco más allá en esta introducción. Es a veces incomprensible que en una sociedad democrática como la nuestra, que tiene un debate político intenso, con participación abierta de todos sus actores, con espacios ganados en territorios del país por parte de factores opositores, llámese gobernaciones, alcaldías, cámaras municipales o legislativas y escaños en la Asamblea Nacional, aún se pretenda, se aspire, se promueva en pleno siglo XXI, en el año 2015, golpes de Estado para no solo derrocar a un presidente electo como es el ciudadano jefe de Estado Nicolás Maduro, sino también atacar objetivos donde hay civiles, donde hay inocentes que no tienen que ver en el debate político, para cobrar víctimas fatales. Es incomprensible que eso ocurra, inclusive luego de 2 antecedentes muy negativos que ocurrieron posteriormente al golpe de Estado del 11 de abril y el paro petrolero, que también tuvo consecuencias criminales. Me refiero a un hecho muy claro e inequívoco: las elecciones del año 2013, el pueblo de Venezuela, por un margen cercano
al 2%, quiso, con esa mayoría, elegir a un presidente que está en el ejercicio constitucional de su cargo. La reacción de un sector de la oposición en aquel momento fue muy negativa. Fue llamar a la violencia, fue llamar a la calle, fue llamar a drenar la rabia, el odio, etcétera, y producto de ello ocurrieron 14 muertes, 14 hogares destruidos, enlutados, por la ambición de una persona, por la ambición de un sector que yo califico de extremista dentro de la oposición venezolana, que lamentablemente este sector extremista pareciera que es el que está tutelando hoy la dirección política de ese sector, y el sector democrático, el sector que cree en el voto, en las elecciones, en el debate, está prácticamente en la retaguardia y a la defensiva. Yo quería, señalándoles ese antecedente, recordarle a todos ustedes que son periodistas que investigan, que tienen mucho que ver con el tema del periodismo investigativo, la diferencia que ocurrió, por ejemplo, en El Salvador. Un contraste, lo que ocurrió el 14 de abril del año 2013, Nicolás Maduro derrota a Enrique Capriles Radonsky por 2 puntos, una victoria totalmente limpia en medio de lo que pudiera ser la conflictividad de los actores políticos que buscan polarización. Y en contraste, vean ustedes esto, se llamó, ese sector perdedor llamó a la violencia, 14 muertos, heridos, daño a la economía. Pero fíjense, en El Salvador, el 9 de febrero del año 2014, hubo elecciones presidenciales. Estamos hablando de un país que vivió una guerra civil de exterminio, incluso de combate a una insurgencia armada, que era el ERP y los jefes que decidieron, a partir de los movimientos de izquierda, alzarse en armas contra una dictadura que enfrentó pues al orden en aquel momento dictatorial establecido. Producto de esa lamentable circunstancia, El Salvador perdió decenas de miles de hombres y mujeres, producto de esa guerra. El FMLN, el Frente Farabundo de Liberación Nacional, pasa a la vida política luego de una pacificación y logra poco a poco avanzar, tomar espacios en el Parlamento, en las cámaras municipales, en gobernaciones, e incluso llega a tomar el poder. Un presidente, como ustedes saben, Mauricio Funes, derrotó a su archirrival, a su archienemigo, agrupado en una especie de franquicia política llamada Arena. Arena representa en El Salvador la ultraderecha más extrema y criminal, con torturadores, criminales de guerra, etcétera, en su fila. Y esa victoria de Mauricio Funes fue acatada sin ninguna novedad por ese sector de extrema derecha. Pero me refiero ahora cuando gana, que es concretamente lo que voy a referirle, el actual presidente Sánchez Serén. Él gana con el 50,11% de los votos, es decir, una diferencia menor al 0,22%. Y él obtiene esa victoria en contra de un candidato de esa ultraderecha que parte de la intervención del defensor del pueblo Tarek William Saab, que en el día de hoy ofreció una rueda de prensa para pronunciarse precisamente sobre esta denuncia de golpe de Estado hecha por el presidente Nicolás Maduro. Yo voy a regresar por el momento al estudio con ustedes, Juan Eleazar y Carolina, por supuesto con la promesa de que vamos a regresar nuevamente con las declaraciones del defensor del pueblo Tarek William Saab. Así será, 11:57 minutos. Hacemos